Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Álvaro González y estamos en Sendero a la Nada, un programa dedicado a todas aquellas temáticas relacionadas con el viaje iniciático, con la búsqueda espiritual, con las tradiciones espirituales en general y con todos aquellos temas afines a la búsqueda espiritual y al trabajo en el autoconocimiento. En el programa de hoy quisiera reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con un elemento fundamental en todas las tradiciones para el trabajo en el autoconocimiento, y es la atención consciente. Tenemos algún otro podcast, algún otro programa en el que ya hemos tocado este tema, pero esta vez simplemente quisiera esbozar algunos aspectos, algunos puntos respecto a la importancia que tiene realmente la atención consciente. Cuando hablamos de atención consciente, podemos definirla como entender un puente hacia lo sagrado, hacia el espíritu, hacia la divinidad. Y me explico. Cuando hablamos de atención, realmente estamos hablando de tender un puente en sí mismo. La atención es el modo en el que nosotros nos relacionamos con todo lo que existe, es decir, con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. La atención, por eso, decimos que es un puente. Y cuando hablamos de atención consciente, ya que la palabra consciente ya nos evoca a lo espiritual, ¿no? A lo relacionado con la conciencia y con todos los procesos internos en el autoconocimiento y en la búsqueda espiritual en sí misma, entonces estamos hablando de que la atención consciente es tender un puente hacia el espíritu, o al menos es un comienzo de ello. Y es que en todas las tradiciones se insiste de diferentes maneras en el cultivar la atención, por algo muy sencillo, porque la experiencia misma de la vida se basa en la atención. William James, un psicólogo y filósofo de principios del siglo XX, de finales del XIX, ya mencionaba de una forma muy precisa que durante el día tenemos millones de cosas que aparecen en nuestros sentidos, en nuestra percepción, pero que ponemos atención en solamente una serie de cosas. Son aquellas cosas que nos generan más interés, por los motivos que sean. A veces este interés surge de forma más inconsciente y otras veces de forma más consciente, pero la cuestión es que nosotros seleccionamos de una forma u otra, insisto, aunque sea consciente o inconscientemente, pero nosotros focalizamos nuestra atención, nuestras fuerzas, nuestras energías hacia unas cosas determinadas, sean las que sean. Y eso significa que tenemos un margen de libertad para poder escoger a qué atendemos. Y quisiera hablar precisamente un poco de este tema porque a veces podemos hablar de cosas muy interesantes, no me refiero en este podcast sino en general, ¿no? Cuando hablamos de la espiritualidad podemos hablar de cosas muy interesantes, de experiencias que hemos tenido, de lecturas que hemos hecho y que nos han ayudado muchísimo a comprender cosas. Podemos abstraernos en muchos conceptos filosóficos o religiosos que nos aporten grandes cosas. Podemos activar nuestra emoción superior e incluso vivenciar estados de mística, de conexión con lo divino de una forma reveladora incluso para nosotros mismos. Pero a veces lo que es más primario o más cercano a la experiencia consciente lo olvidamos. Y esto es una cosa que nos sucede a los seres humanos, que ciertas obviedades son quizá tan obvias que las olvidamos. Y son muy importantes estas obviedades, y en este caso la atención consciente es una de ellas, porque sin atención consciente no puede haber ninguna experiencia espiritual, y me explico. Para poder realizar una práctica de meditación, sea cual sea, lo primero de todo es la atención. Cuando estamos realizando una práctica de meditación, tiene que haber atención al cuerpo, un calmar internamente la mente, vamos a decirlo así, es decir, el ubicarnos en la práctica de meditación que vamos a realizar, en dejar de alterarnos emocionalmente, psicológicamente en general, para que podamos realizar esa práctica, y eso ya implica una atención, una observación del cuerpo, una observación de la respiración, una observación de los movimientos de la psique también, únicamente observar, no identificarse, sino observar, pero para eso tiene que haber atención. Y de hecho las prácticas meditativas, sobre todo en el budismo, se centran en la atención. Aunque si consideramos también como práctica meditativa la oración, aunque la oración en sí misma ya es una práctica muy importante en absolutamente todas las tradiciones sin distinción, o prácticamente sin distinción, en la oración tiene que haber atención.
Y de hecho esto los místicos de todos los tiempos, por ejemplo los místicos de la Filocalia, ¿no? de los padres del desierto, de la ortodoxia cristiana, o también en el cristianismo occidental, nos encontramos con estas sugerencias, estos consejos a la hora de orar, que lo primero es la atención, que tenemos que atender, tenemos que estar a la búsqueda de lo divino a través de la oración, pero donde tenemos que ubicar la atención es en la oración misma, porque como dice Bagrio Póntico, un padre del desierto, de los primeros siglos del cristianismo, él ya lo decía, que hay que aplicarse al hecho de que la atención, o mejor dicho, la oración, va a ir donde va la atención, y que por tanto la atención hay que cultivarla, hay que trabajarla. Y esto lo vemos repetidamente en todas las prácticas. Si hacemos prácticas de pranayama, de trabajo con la respiración y la energía, la atención es fundamental para poder sentir la energía, para poder moverla y también para ser conscientes de los procesos de la respiración en sí mismos. Luego, por otro lado, también tenemos las prácticas yógicas, las prácticas del tai chi, del qigong y toda disciplina, las artes marciales, que se fundamentan, por un lado, mucho en la respiración, pero es que la respiración va muy ligada también al hecho de atender, a la atención. Pero entonces lo que estamos diciendo, lo que estoy comentando es que la atención es el elemento fundamental para que podamos realizar cualquier práctica o que podamos realizar cualquier estudio, porque para estudiar también hay que poner una atención en ello, o también cuando escuchamos a alguien o algo, también hay que escuchar. De hecho, Ibn Arabi, este místico que mencionamos a menudo, este maestro espiritual universal, aunque era sufi, pero realmente es un maestro universal en la tradición con mayúscula, Ibn Arabi tenía una forma de orar. Su método de oración era primeramente como realizar una conversación con Dios, que es la oración, pero también tenía que ver con la atención de la escucha de lo divino, de escuchar a lo divino e incluso imaginarlo como si se estuviese enfrente y entonces tener un diálogo con él. Hay prácticas también en el budismo que nos hablan de ello, ¿no? Como por ejemplo la del Guru Yoga, que es una práctica del budismo Sochen, y que también nos habla de una visualización del maestro y de una serie de prácticas, pero que tienen que ver sobre todo con la atención, sin entrar en tanto detalle, porque no me quiero desviar. Entonces, lo que me gustaría reflexionar es esto, ¿no? Que tengamos en cuenta a qué es a lo que nosotros atendemos. Se nos puede llenar la boca de que estamos muy comprometidos con el autoconocimiento, con la búsqueda espiritual, decir que es nuestra vida, que es lo más prioritario para nosotros, y podemos creer eso realmente. No es que se nos llene la boca porque queramos tener una pose respecto a los demás o que piensen de nosotros que somos muy espirituales y ese tipo de cosas, que esas vanidades espirituales también existen. Pero a lo que me estoy refiriendo es que lo que hay que atender es a lo que hacemos en un día. Lo que nosotros hacemos en un día es un reflejo de lo que hacemos en el resto de nuestra vida, si no hay cambios. Y eso significa que ahí es donde vamos a ver las prioridades que tenemos nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos un poco de retrospección del día, vemos lo que hemos hecho, cómo hemos respondido ante las circunstancias, cómo hemos interactuado con los demás, cómo hemos estado anímicamente nosotros mismos con lo que hemos ido viviendo durante el día, lo que hemos ido realizando. La cuestión es que cuando nosotros observamos todo eso, vamos a ver cuáles realmente han sido nuestras prioridades en el día a día. Porque lo que hacemos, es decir, a lo que atendemos y por tanto también actuamos, es un reflejo de nuestras auténticas prioridades y de aquello a lo que nosotros damos más importancia en nuestro día a día. Y ahí podremos ver si realmente nosotros nos ubicamos más en la atención consciente, en ese tender un puente hacia lo espiritual, independientemente de la circunstancia que estamos viviendo, porque hay que recordar que cada circunstancia es una buena oportunidad para el aprendizaje, para poder autoconocernos, para poder experimentar incluso lo divino, lo sagrado. Pero por otro lado también hay que tener presente esa idea de la necesidad de estar conscientes el mayor tiempo posible. De hecho, para hacernos conscientes en un principio de nuestra falta de atención en general y de cómo se dispersa nuestra atención constantemente, podemos realizar una práctica de meditación tan sencilla como por ejemplo, la Vipassana,
que es el seguir el ritmo de la respiración. Y aunque surjan pensamientos, sintamos emociones y haya diferentes tipos de movimientos internos, que nosotros estemos únicamente ubicados en la respiración. Que observemos eso, o también en los latidos del corazón, por ejemplo, en una parte del cuerpo, o en un símbolo externo, o imaginando un símbolo, no importa. La cuestión es que hagamos algún tipo de práctica, que hay muchas, relacionadas con el poner atención a un punto concreto. Y que haciendo esto nos demos cuenta, por un lado, estoy generalizando evidentemente, pero que nos demos cuenta de la falta de atención que tenemos, que nos va a costar mucho el tener una continuidad, una constancia en la práctica de focalizar la atención. Esto es algo que tiene que cultivarse y tiene que trabajarse. Y esto hará que nos demos cuenta de eso, pero aparte, si seguimos haciendo estas prácticas, pues iremos también cultivando poco a poco la atención consciente. Esto luego nos lo podremos llevar en nuestro día a día y así de esta manera pues tener una manera de darnos cuenta de lo que realmente estamos viviendo. En lugar de estar dispersos en el pasado, en el futuro, en las proyecciones psicológicas que tenemos, la atención consciente tiene mucha relación, o es lo que realmente se experimenta es con el aquí y el ahora. Pero lo que hay que entender es que el aquí y el ahora no es un aquí espacial y una ahora temporal, me explico. El aquí y el ahora no es ese instante temporal de que ahora únicamente estoy pensando o estoy focalizado en lo que estoy viviendo en este momento presente. Va mucho más allá de eso. Lo que significa realmente el estar aquí y el ahora significa sobre todo una calidad diferente de atención. Hay diferentes vibraciones, diferentes dinamismos en todo lo que existe. En el ser humano, cuando hablamos a nivel iniciático, estamos hablando también de los niveles de ser, de los diferentes grados de despertar que tiene un ser humano que está trabajando en el autoconocimiento y que tiene un compromiso continuado en el tiempo. Y cuando estamos hablando entonces de esa calidad, estamos diciendo que la percepción es diferente. Y eso es lo que nos da la atención consciente, el comienzo de una atención diferente a la habitual. Y esto es muy importante, y por esto la atención consciente tiene esa relevancia y es una de las unidades fundamentales, porque la atención consciente nos va a llevar a que tengamos otro tipo de calidad a la hora de tener cualquier experiencia, de vivir cualquier circunstancia. Generalmente en nuestro andar por el mundo, si no tenemos un mínimo de trabajo interior y estando acostumbrados siempre a una serie de dinámicas psicológicas que se repiten constantemente, que nos ayudan entre comillas a sobrevivir, a sobrellevar la vida, más que vivirla, experimentarla de una forma feliz o espiritual, cuando nosotros estamos tan mecanizados, lo que hacemos es tener una serie de conceptos muy básicos, muy simplistas de lo que son las cosas. Esto es debido a una pereza mental que generamos con el crecimiento y con el que no nos enseñen desde pequeños a autoconocernos, y a que no se medite y a que no se interiorice. Entonces estamos acostumbrados a tener unos conceptos muy básicos de las personas, de las cosas, de los trabajos, de las familias, de todo lo que somos, incluso nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que estamos haciendo es proyectar nuestra propia psicología y deformar la percepción de las cosas. Esto es el andar por la vida que se tiene generalmente cuando la conciencia está dormida. Y lo que sucede es que cuando de repente un buen día comenzamos a cultivar la atención consciente, o a veces de forma entre comillas fortuita o por cierta circunstancia, cada cual puede tener una u otra, a veces de repente tenemos algún tipo de percepción de las cosas muy diferente que nos sorprende, que nos asombra, una percepción que nos hace ver las cosas con mayor profundidad, que vemos que las cosas son diferentes y empezamos a verlo de una forma más, vamos a decir, más real, que tiene mucho más brillo. El ejemplo que ponemos a veces es como que normalmente cuando estamos buceando por la vida es como si estuviésemos viendo que todo es de cartón piedra. Detrás de cada escenario o detrás de cada persona o del lugar de trabajo, por ejemplo, es como que detrás de todo eso no hay nada. Sencillamente es un cartón piedra, un escenario, el teatro de la vida.
Pero cuando estamos aprendiendo a atender conscientemente, la cosa cambia mucho, porque de repente todo comienza a cobrar un volumen, una intensidad, una profundidad diferente, una presencia mayor. Empezamos a notar todo, e incluso hablo a nivel físico, a nivel visual y a nivel auditivo, que empezamos a darnos cuenta de sonidos y de matices en los colores, en las personas, en las habitaciones en la que estamos en este momento, o en el coche o en el trabajo. Empezamos a ver otros matices, otras perspectivas, y eso significa que nuestra percepción es muy cambiante, o puede ser muy cambiante, y eso es positivo, porque la rutina significa que la estamos creando nosotros, que nosotros somos los que creamos nuestras propias rutinas, y es porque nuestras atenciones y nuestros intereses se simplifican tanto por una falta de interés en sí mismo en la vida, porque no nos satisface, porque no nos llena, y entonces todo se vuelve gris, nada tiene presencia, todo es aburrido, todo es triste. Pero todo esto cambia cuando empezamos a atender conscientemente, porque de la atención consciente pasamos al recuerdo de sí, al recuerdo de lo que auténticamente somos. Es en lo que es el ubicarse en la conciencia, es en lo que realmente somos y siempre seremos, más allá de esas percepciones del ego y de toda esa psicología añadida. Entonces, cuando tenemos esas experiencias, y los místicos dan buena muestra de ello, tenemos una conexión diferente con todo, con nosotros mismos, con los demás, con el entorno. Empezamos a ver que, como dice en el Islam y en el sufismo, que allá donde tú mires está la faz de Dios. Es decir, que allá donde nosotros miremos, independientemente de dónde sea, está lo sagrado, se encuentra lo divino. Y es ahí donde podemos realmente estar como en casa en todos los lugares. ¿A qué me estoy refiriendo? Que en el momento en el que nosotros empezamos a atender conscientemente y a hacerlo de una forma continuada, vamos creando algo internamente. El ego ya no surge de una forma tan... esto es paulatino de lo que estoy hablando, ¿no? Pero el ego no surge ya de una forma tan intensa, o cada vez se va diluyendo de más en más, y entonces tenemos cada vez más experiencias conscientes, o tenemos cada vez una mayor visión de las cosas, mucho más amplia y mucho más integradora y participativa, porque una de las cosas que nos da la atención consciente y esa calidad de observación de la que estamos hablando es que nos hace participar de una forma consciente de esa unidad múltiple en la que nosotros experimentamos la vida. No estamos separados de nada, y eso significa que también nuestra propia atención y la forma en que nosotros interactuamos con los demás, con el entorno y con nosotros mismos, implica también un efecto para con los demás, con el entorno y con nosotros mismos. Siento si me repito tanto. Entonces, cuando nosotros estamos cada vez ubicando más esa atención consciente, ese recuerdo de sí, recuerdo de lo que realmente somos, lo que estamos haciendo es tener una mejor interacción, una mejor relación con todo. Y eso significa que lo que nosotros hagamos, que lo que nosotros decimos, que la forma en que nosotros experimentamos la vida repercute en los demás. Por tanto, si nosotros con la atención consciente y con las prácticas que realizamos y en un trabajo serio en el autoconocimiento, no es únicamente para uno mismo. De hecho, aquí hay que revertir esas concepciones que se tienen hoy en día. En varios ámbitos de la nueva era, vamos a hablar claro, y también del crecimiento personal, ese tipo de cosas, se habla de yo y yo, del empoderamiento, del éxito, y todo el tiempo se habla de hacer las cosas para con uno mismo. Se enfoca de esa manera en gran medida. Se habla de amor, pero eso realmente no es amor. Esto ya lo vimos en otro podcast, ¿no? A lo que me estoy refiriendo es que cuando nosotros trabajamos en el autoconocimiento y estamos cultivando esa atención consciente, lo que estamos haciendo es recrear también valores conscientes, valores de la conciencia, y eso implica que al fin y al cabo el trabajo en el autoconocimiento, claro que también es, entre comillas, para nosotros, que tampoco es exactamente así. Las tradiciones, de hecho, no nos dicen esto, y la propia experiencia tampoco te habla de esto, porque tiene que ver más con la desaparición de uno mismo para que aflore lo que realmente somos, que es la conciencia. Cuando me refiero a uno mismo, me refiero al ego, a todos los deseos, a todas las frustraciones, a todo aquello que realmente nos hace infelices. Entonces, el trabajo en el autoconocimiento tiene que ver muchísimo con los demás,
Con los demás no en el sentido de que ellos hagan algo o no lo hagan, sino de que nosotros, al fin y al cabo, cuando trabajamos en el autoconocimiento, lo que tenemos dentro va a salir hacia afuera. Esto lo vimos con el símbolo justamente en el podcast sobre el amor, lo vimos con el símbolo del hombre verde. El hombre verde, este símbolo que sale en el románico y el gótico en muchas catedrales, iglesias, ¿no?, de aquella época, una de las cosas que tiene es que le surgen ramas de la boca, que surgen del interior, es decir, que dentro suyo ha crecido una semilla, una planta que al final sale por la boca. La boca es el lugar por donde sale la palabra, que es creadora, y eso quiere decir que las virtudes y todo aquello que hemos trabajado, toda esa construcción del alma que hemos realizado en el autoconocimiento, al final aflora hacia afuera y es un fruto que se da para con los demás, en toda su riqueza. Y eso significa, por tanto, lo que decíamos, que el trabajo en el autoconocimiento al final repercute en los demás. De hecho, a nivel tradicional, esto lo comenta Boris Moraviev en su obra Gnosis, que en cierto proceso del camino iniciático llega un momento en el que la enseñanza tiene que darle a los demás. Tiene que darle a los demás. E incluso hay algunas tradiciones, ahora si no me equivoco, creo que en alguna tradición sufi, aunque puede que en alguna más, incluso se dice que cuando un ser que está trabajando sobre uno mismo alcanza otro nuevo nivel de ser, es decir, que dentro de la escala de la iniciación sube otro peldaño, tiene que enseñarle a otros seres para que estén en el peldaño en el que él estaba, porque ese peldaño no puede quedarse vacío. Lo que viene a significar es lo mismo, hay que enseñar. Cuando se tiene cierto grado de despertar, cierto anhelo espiritual, pues se tiene que dar la enseñanza, o como mínimo, si no se da una enseñanza, se tienen que entregar esos valores con el tipo de actividades que sean. No estamos hablando únicamente de estar en una ONG o hacerse misionero o misionera, no estamos hablando de eso, que también podría ser una manera, pero en todo caso es el estar presente y en ayuda para con los demás. Por tanto, el trabajo en el autoconocimiento no tiene nada que ver con el egoísmo, ni tampoco con el que nosotros alcancemos algo para nosotros mismos y punto y final, porque eso se convierte en egoísmo, eso se convierte en una idea de que solo las cosas las hago para mí y que me merezco lo mejor, me merezco el autoconocimiento porque tengo mucho anhelo y me merezco la felicidad plena, todo ese tipo de cosas. No funciona de esta manera. De hecho, realmente cuando nosotros nos quitamos todo ese tipo de concepciones, de deseos, de hecho en el budismo ya vemos que una de las grandes causas del sufrimiento es el deseo, el desear algo. Aquí diferenciamos, por cierto, deseo de anhelo. El deseo es del ego, que es una serie de cosas que se buscan para la propia fruición, para llenarnos con algo momentáneamente, y eso nos conduce a la felicidad porque no se cumple con la expectativa, cuando se consigue realmente luego queremos más, ese tipo de cosas, o sencillamente es que no se consigue y también te frustra. Y luego está el anhelo, que aquí lo relacionamos más con el anhelo como la tendencia hacia el espíritu, hacia lo que realmente somos y hacia la unidad, al fin y al cabo, porque el trabajo en el autoconocimiento, otra forma de nombrarlo, es el proceso de reconocimiento de la unidad en la que todos participamos, que esto en el taoísmo también lo encontramos, ¿no? Con esa vuelta al Tao, que se encuentra incluso en la palma de mi mano. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión, el cultivar la atención consciente para que podamos hacer de una forma más fructífera cualquier tipo de práctica, para que podamos escuchar a los demás de una forma más auténtica, más verdadera, más legítima, incluso podemos decir, y al fin y al cabo que podamos trabajar de una forma más constante en el autoconocimiento. Y cultivando la atención se consigue mucho tener una constancia en el trabajo interior, porque es ahí donde ponemos nuestras energías. Es como decía Boris Moraviev, es como el único capital que tenemos, ¿no? Como si fuese un capital que podemos derrocharlo o invertirlo. Todo dependerá de nuestros anhelos, de nuestros deseos y de a lo que pongamos más prioridad en nuestras vidas. Bien, pues esta era una reflexión que quería hacer, era pues esbozar algunos aspectos de la atención consciente y de la importancia que tiene para todas las tradiciones y para las prácticas que realicemos y para cualquier búsqueda espiritual que emprendamos. Y nada más, sencillamente era esto. Bien, pues ya nos escuchamos la semana que viene. Y hasta entonces, que vaya muy bien la semana. Hasta la próxima.